A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga, pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es. Esta línea de playa de 1570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada. Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV, y por supuesto, tampoco les gustó la Costa de los Esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo. Aquí es donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la Costa de los Esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la Tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la Costa de los Esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa, desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la Costa de los Esqueletos. Bueno, no se escapó solo, tuvo algo de ayuda de los elementos, pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Ahí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la Costa de los Esqueletos es el Dundee Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó 2 meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la Costa de los Esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la Costa de los Esqueletos son elefantes, guepardos, leopardos y jirafas. En 1971 las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional, pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico. Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados.
Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, 0 grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib. Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa, fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos, pero la Costa de los Esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente, pero no es seca como la Costa de los Esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas bayas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones, espera un momento. Un barco está cruzando el océano Atlántico cuando se desata una tormenta. Al principio la situación no parece muy grave, pero pronto las personas a bordo del barco se dan cuenta de que la tormenta se está intensificando. Las olas son enormes y nada puede salvar al barco, que está empezando a hundirse. A bordo solo hay un bote salvavidas. Lamentablemente solo puede llevar a una persona. El capitán se encuentra en una situación terrible. Debe decidir a qué pasajero se le puede dar una oportunidad de sobrevivir. Y además del capitán hay 8 personas más a bordo. Algunas parecen encantadoras, otras parecen villanos, pero es posible que no se conozca la verdad hasta que sea demasiado tarde. El primer pasajero es Alex, un talentoso artista de 28 años. Acaba de tener su primera exposición internacional y no deja de presumir al respecto por todas partes. Él dice que sueña con inspirar al mundo con su arte, pero mencioné que es su hermano gemelo tímido quien pintó esas obras maestras y Alex simplemente le roba el protagonismo. La siguiente es María, de 23 años, quien está embarazada de 8 meses. Es bastante mimada, a menudo se comporta de manera irracional y trata mal al personal a bordo. Está viajando a casa para encontrarse con su esposo, pero él ignora que el niño no es suyo, sino de su mejor amigo, y ella le ha sido infiel desde siempre. Sin embargo, no podemos dejar que esta alma inocente perezca, ¿verdad? Ahora, a pesar de su aspecto descuidado, este científico de 65 años, el profesor Marcus,
Es un investigador líder en el campo de la terapia génica. Está trabajando en un avance que podría salvar millones de vidas, pero también tiene secretos ocultos. Han pasado 15 años desde que alguien vio a su esposa Judith. ¿Tendrá algo que ver el progreso científico de Marcus con la misteriosa desaparición de su esposa? La doctora Anna tiene 34 años, es cirujana y ha salvado cientos de vidas durante desastres naturales. Logró el éxito como médica, pero fracasó como madre. Sus 3 hijas viven con su padre y no quieren saber nada de ella. Teresa, de 78 años, es una viuda a la que su familia abandonó debido a su mal genio. Está viajando por última vez en su vida para visitar la tumba de su difunto esposo. Este niño pequeño, Martín, tiene solo 7 años, pero su carácter indisciplinado ha causado muchos conflictos entre los otros pasajeros. Viaja solo, ya que sus padres lo esperan en la costa. Ellos están demasiado ocupados trabajando, así que el niño se vuelve cada vez más incontrolable. ¿Quién sabe lo que será capaz de hacer en unos 10 o más años? Ahora, un androide robot, Alpha 3, también está a bordo del barco. Su inteligencia artificial fue creada para asistir en expediciones y también puede controlar el barco en casos de emergencia. Y la última pasajera es Emilia. Esta mujer hermosa y encantadora tiene 30 años. Vive a costa de hombres ricos y mayores y tiene suficiente dinero como para quemar billetes. No ha trabajado ni un solo día en toda su vida y simplemente viaja por el mundo. Para tomar su decisión, el capitán invita a cada uno de los pasajeros para escuchar sus historias. Les hace a cada uno la misma pregunta: ¿por qué deberías ser tú quien sobreviva? Alex dice: mi arte puede cambiar al mundo. Mis obras ayudan a las personas a ver la belleza de la vida, especialmente durante tiempos difíciles. Debo seguir viviendo. Tengo tanto que mostrar a través de mis pinturas. María responde: ¿no ve que una nueva vida está creciendo dentro de mí? Somos mi hijo por nacer y yo quienes debemos sobrevivir. Nos arriesgamos a perder a un médico talentoso o a un artista en el futuro. No se trata solo de mi vida. El profesor Marcus dice: mi trabajo aún no ha terminado. Podría salvar miles de vidas. Estoy por hacer un gran avance y necesito vivir para lograrlo. Mientras que la doctora Anna dice: mis manos salvan vidas. He demostrado muchas veces que puedo hacer lo imposible en condiciones extremas. El mundo no puede perder mis habilidades y conocimientos. Luego la anciana suplica: por favor, tienen que entenderme. Puede que haya vivido mucho tiempo, pero quiero ver la tumba de mi esposo. Mientras tanto, Martín dice: aún soy un niño. Mis padres me esperan en casa. Quiero abrazar a mi mamá y a mi papá. Luego, Alpha 3 afirma que fue creado para servir y ayudar a las personas. Su capacidad para analizar situaciones y tomar decisiones racionales en situaciones de crisis puede utilizarse para prevenir futuros desastres. Y allí, Emilia afirma: mírenme, ¿acaso no tiene cada persona su valor único? Soy joven y bella y tengo mucho potencial, ¿no creen? El capitán está desesperado. ¿Cómo puede él, un simple mortal, decidir quién debe vivir y a quién debe quitarle esa oportunidad? Después de caminar de un lado a otro en su cabina y golpear las paredes con sus puños, decide evaluar el valor de los pasajeros y ver cuán útiles son. Alex puede influir en la sociedad a través de su arte, brindando inspiración para miles de personas que verán sus obras maestras, pero nadie sabe hasta dónde puede llevarlo su ego. Además, recuerda quién es el verdadero artista. Salvar a María significa salvar a su hijo no nato, pero por más cínico que pueda sonar, la contribución de estas 2 vidas al futuro de la sociedad no está garantizada. ¿Qué pasa si ese niño crece y se convierte en un criminal? El profesor Marcus ciertamente puede proporcionar beneficios significativos a la sociedad mediante su investigación científica, pero él no es joven. ¿Qué pasa si no vive lo suficiente como para terminar su trabajo? Ahora la doctora Anna es cirujana. Ya ha salvado muchas vidas y continuará haciéndolo en el futuro. Su habilidad para brindar asistencia médica inmediata en situaciones críticas la convierte en una de las candidatas más valiosas para la supervivencia, ya que puede salvar vidas de manera directa y constante. Al mismo tiempo, es una madre terrible y eso influirá en la vida de sus hijas. Teresa es historia y experiencia viva, pero lamentablemente su capacidad para seguir contribuyendo a la sociedad es limitada. En palabras simples, ella ya es mayor y no podemos saber cuánto tiempo le queda. Ahora Martín se encuentra en una situación similar. Tiene el potencial para llevar una vida larga y productiva, pero su contribución inmediata a la sociedad es limitada. Su supervivencia depende del potencial de contribución futura, que es difícil de estimar en este preciso momento.
Alpha 3 puede proporcionar asistencia técnica valiosa y soporte funcional. Sin embargo, como robot, no contribuye directamente al bienestar humano. En cuanto a Emilia, a pesar de su belleza, sus logros son mínimos. Por otro lado, solo sale con personas adineradas y poderosas y, por lo tanto, tiene mucha influencia en la sociedad por sí misma. Ahora, desde la perspectiva de cuánto beneficio puede aportar cada uno de los pasajeros, salvar a la doctora Anna parece ser una de las elecciones más lógicas. Sus conocimientos y sus habilidades pueden salvar muchas vidas en el futuro, lo que significa el mayor bien para el mayor número de personas. Pero veamos la elección del capitán. Al final, después de escuchar a todos los pasajeros y ante la presión del tiempo, el hombre decide salvar a Emilia. ¿Puedes adivinar por qué tomó una decisión tan inesperada? Escribe tu respuesta en los comentarios. También puedes pausar el video para pensarlo bien. Muy bien, supongo que estás listo para que se revele la respuesta. Verás, a pesar de que cada pasajero presentó argumentos muy convincentes sobre por qué deberían ser salvados, al capitán le conmovió especialmente el encanto y la atracción de Emilia, y aunque había candidatos más lógicos en términos de utilidad y humanismo, el capitán sucumbió a sus sentimientos y preferencias personales, lo que influyó en su decisión. Sí, este acertijo ilustra que en la vida real las personas a menudo toman decisiones basadas en sus simpatías y preferencias en lugar de en la lógica o en el beneficio público. Esto se debe a que las emociones y las relaciones personales pueden tener una gran influencia en nuestra percepción de las situaciones y en la toma de decisiones. Aquí tienes un ejemplo real. Los gerentes de recursos humanos tienden a elegir a los candidatos que les agradan o con quienes tienen intereses comunes, y no importa que otros candidatos puedan tener experiencia o habilidades más adecuadas. Este fenómeno es conocido como el efecto de similitud. Y ahora tengo una pregunta importante para ti. ¿A qué pasajero salvarías? Comparte tu elección en los comentarios, pero me gustaría recordarte que no hay una respuesta correcta. Decían que era el barco con la tecnología más avanzada. Aseguraban que era insumergible. Pero no solo se hundió, también le dedicaron varias películas. Esas eran las principales razones por las que el desastre del Titanic se hizo mundialmente famoso. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio a gran escala. Por desgracia, ha habido muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Uno de ellos ocurrió el 27 de abril de 1865. El barco de vapor Sultana transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis y Nueva Orleans. Estaba hecho de madera y su tamaño era bastante grande, con 3 cubiertas, 80 metros de eslora y 22 de manga, casi el doble que una cancha de baloncesto. El barco podía transportar a unos 350 pasajeros, pero aquel desafortunado día llevaba más de 2,000. El 23 de abril realizaba un viaje rutinario desde Nueva Orleans cuando sufrió una avería. Algo andaba mal en la caldera, así que el buque atracó en Vicksburg para ser reparado. En el puerto, el capitán del barco, James Cass Mason, descubrió una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Todo lo que tenía que hacer era trasladar a un grupo de exprisioneros al norte. El capitán accedió a hacerlo, pero el problema era que la caldera requería mucho tiempo de reparación. Mason temía que sus competidores le quitaran la oportunidad, así que decidió continuar el viaje, a pesar de que la caldera aún no estaba lista. Remendó los agujeros en lugar de hacer una buena reparación e invitó a bordo a todos los exprisioneros. Así pues, había una caldera rota, un número excesivo de pasajeros, falta de botes salvavidas y las condiciones fluviales tampoco ayudaban. Además, el capitán se negó a enviar a los exprisioneros a la bodega, por lo que compartían el lugar con los pasajeros comunes. Había grandes posibilidades de sufrir un naufragio, pero el deseo de ganar dinero era más fuerte. El Sultana zarpó y navegó río arriba durante 2 días. En ese momento comenzó una de las mayores inundaciones del Mississippi de la historia. Debido a la crecida, el río desbordó y el nivel del agua subió varios metros. Todos los árboles de la orilla desaparecieron y solo las copas sobresalían del agua. El barco navegaba en dirección contraria a la corriente, por lo que la caldera trabajaba a tope. El 26 de abril, el Sultana llegó a Memphis, Tennessee, y recibió aún más carga, 120 toneladas de azúcar y 200 pasajeros. El barco estaba demasiado pesado. Hacia la medianoche prosiguió su peligroso viaje. El capitán se dirigió a las barcazas para cargar carbón. A la 1 de la madrugada, el buque abandonó la barcaza.
y a las 2, la caldera rota, incapaz de soportar tanta carga, explotó repentinamente. El Sultana estaba a 11 kilómetros al norte de Memphis. Pocas personas sobrevivieron aquel día. El problema fue que los pasajeros que intentaban escapar del fuego saltaron a un río frío con una fuerte corriente. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico de la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Según diversas fuentes, esta cifra está entre 961 y 1,800 personas. Muy pocos conocen esta historia. Hubo muchos más supervivientes en la tragedia del Titanic, de la que todo el mundo se enteró. Pero cuando el Sultana se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. 12 días antes del naufragio, el país había perdido a Abraham Lincoln. La gente aún no se había recuperado de esta noticia, así que nadie le prestó mucha atención a la tragedia del Sultana. Varias catástrofes ocurrieron hace poco tiempo en términos históricos. Una de ellas tuvo lugar en 2002. El transbordador Le Jula era un buque senegalés. Navegaba 2 veces por semana por la costa de Dakar, transportando pasajeros que comerciaban con mango y aceite de palma. Hacía travesías diarias y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y al buen servicio de reparaciones. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a puerto. Durante casi un año, el Le Jula estuvo parado, a la espera de reparaciones, pero no consiguió un servicio de alta calidad. Tras un mantenimiento deficiente, el ferry emprendió su último viaje. El 26 de septiembre de 2002, el Le Jula navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. El viento levantaba olas altas, pero no era un problema para el barco mientras el número de personas a bordo no superara la norma establecida. El Le Jula podía transportar unos 500 pasajeros, pero ese día había mucha más gente. Demasiados pasajeros, reparaciones deficientes y una fuerte tormenta fueron demasiado para el barco. Pero el principal factor del naufragio fue que el Le Jula estaba preparado solo para navegar en aguas costeras, y aquel día se encontraba mar adentro. Enormes olas empezaron a sacudir el barco, hasta que, en un momento dado, se dio vuelta. La cubierta se sumergió, y la parte inferior sobresalió de la superficie como un iceberg. Los pasajeros que estaban dentro de sus camarotes cayeron sobre el techo, y quedaron presos de la confusión y desorientados. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores. El buque permaneció en la misma posición durante varias horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco comenzó a hundirse. El agua no estaba fría, pero nadie acudió a salvar a los pasajeros, que tuvieron que esperar casi 4 días para que los rescataran. Por desgracia, solo unos pocos lograron sobrevivir. Filipinas es un área muy peligrosa para los barcos, ya que está formada por miles de islas y una vasta zona de aguas poco profundas. Los barcos pueden encallar y dañar el casco con arrecifes y escollos. El 20 de septiembre de 1987 se produjo allí una de las catástrofes más terribles de la historia de la navegación. Un transbordador de pasajeros filipino llamado Doña Paz salió de una de las islas y navegó hacia Manila. El sol brillaba, el océano estaba en calma y la visibilidad era buena. Pero por alguna razón, nadie se dio cuenta de que el petrolero Vector se estaba acercando. Los 2 barcos colisionaron a baja velocidad, pero el problema fue que el Vector llevaba toneladas de petróleo a bordo, y el Doña Paz dio justo contra la bodega de carga donde se almacenaba ese petróleo. Entonces, el crudo se derramó en el océano, y más tarde se coló una chispa. Los 2 barcos no solo se incendiaron, sino que también se llenaron de agua. Ambos se hundieron en cuestión de segundos, y solo unas pocas docenas de personas sobrevivieron a aquel desastre. El 27 de septiembre de 1854, el buque de pasajeros Arctic navegaba de Liverpool a Nueva York. La niebla se hizo espesa y la visibilidad empeoró notablemente. Entre la espesa bruma blanca apareció otro barco, el vapor francés Vesta. Los buques estaban tan cerca que la colisión se hizo inevitable. El capitán del Arctic pensó que la peor parte se la llevaría el barco francés, dado que era más pequeño. Sin embargo, fue el suyo el que se inundó casi de inmediato.
El capitán dio la orden de navegar hacia la costa lo más rápido posible, pero los motores dejaron de funcionar a causa de la inundación. Entonces, la tripulación empezó a bajar botes salvavidas con mujeres y niños. Aún así, cuando se logró rescatar a las personas de los botes, resultó que solo habían sobrevivido 87 de las 400 que estaban a bordo, 65 miembros de la tripulación y 22 pasajeros. Lo llamativo fue que solo había hombres adultos. El capitán del barco sobrevivió aferrándose a los restos. Todos los periódicos escribieron sobre esta tragedia y la consideraron una de las más terribles y vergonzosas de la historia de la navegación. Se criticó a los supervivientes porque no habían salvado a las mujeres y a los niños, y se acusó a los miembros de la tripulación de violar la ley, ya que la seguridad de los pasajeros era la prioridad. De todas maneras, ninguno de ellos cargó con la responsabilidad del desastre. Desgraciadamente, todavía se producen naufragios, pero por suerte hay muchos menos que antes gracias a los modernos sistemas de navegación y a los radares. Sin embargo, ninguna tecnología puede garantizar que no haya una gran tormenta o cualquier otra emergencia imprevista. Como marinero experimentado y primer hombre en navegar sin escalas por su cuenta alrededor de Norteamérica y Sudamérica, Matt Rutherford ha visto muchas cosas durante sus travesías, pero sin duda se destaca lo que presenció en 2013 mientras navegaba por las aguas del Atlántico con su colega. A unos 1.300 kilómetros de la costa de las Bermudas, no muy lejos del famoso Triángulo de las Bermudas, observaron un barco que parecía moverse solo. Las velas no estaban izadas y el motor no funcionaba. Los marineros decidieron comprobar si había alguien que necesitara ayuda a bordo, así que se acercaron al misterioso barco. Una vez allí, se dieron cuenta de que no había ni un alma viva a bordo. Rutherford empezó a grabar para documentar su descubrimiento. El barco parecía tan abandonado que esperaban encontrar cosas terroríficas en su interior, pero eso no detuvo a Rutherford en su búsqueda. La nave, que resultó llamarse Wolfhound, parecía lujosa y probablemente costaba cientos de miles de dólares. Era bastante extraño encontrarla flotando sola en medio del océano. Parecía que quien la había abandonado se había ido con prisa. Había ropa y otros efectos personales en la cabina principal. Algunas partes del techo se habían caído y algunos cajones se habían abierto. Los valientes marineros decidieron remolcar el barco fantasma de vuelta a las Bermudas. No fue fácil, porque el Wolfhound era más grande y pesado que su barco. Luego de varios días en el mar, la tripulación se estaba quedando sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba por allí que se detuviera para echarles gasolina. Siguieron tirando del Wolfhound hasta que el cabo de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas, así que tuvieron que abandonar el barco. Lo que realmente ocurrió y cómo terminó el Wolfhound en medio del océano seguirá siendo un misterio. Se rumorea que pertenecía a un miembro del Royal Irish Yacht Club. El barco realizaba su primer viaje de Connecticut a las Bermudas y luego a Antigua. Se vio envuelto en una terrible tormenta a unos 650 kilómetros de Delaware. Los vientos eran tan fuertes que el yate volcó 2 veces. Un carguero griego rescató a la tripulación. Abandonaron el barco con una baliza de emergencia encendida. Los tripulantes rescatados afirmaron que vieron que la nave se hundía, lo que no hace sino añadir más preguntas a la historia. ¿Cómo volvió a la superficie? ¿Tiene algo que ver el Triángulo de las Bermudas? El propio Cristóbal Colón informó acerca de la extraña actividad de la brújula en esta misteriosa zona cuando se dirigía al Nuevo Mundo. A pesar de las historias de más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la zona, sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este dato resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Podría tener sentido, porque cuanto más transitada es la zona, más accidentes ocurren. Pero claro, no es el número de desapariciones lo que hace que el lugar sea tan misterioso, sino la falta de explicaciones y los restos perdidos para siempre. El primer barco confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue el USS Pickering.
En 1800 zarpó de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El buque navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de ellos. La explicación más aceptada es que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nadie encontró restos del naufragio, nunca lo sabremos con certeza. El mayor buque que ha desaparecido en esta misteriosa zona fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops zarpó de Barbados rumbo a su hogar, en Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y se desvaneció en el aire, o más bien en el agua. El Cyclops nunca envió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación y sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del mundo donde desaparecen barcos o resurgen misteriosamente. Una de las historias más famosas de buques fantasmas es la del SS Viking. Este gran vapor de carga fue construido en Suecia. El 1 de octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo. La tripulación decidió esperar y consiguió librarse al cabo de un par de días, solo para volver a quedar atrapada en menos de una semana. Esta vez no lograron salir. Un equipo de rescate acudió por aire para salvar a 22 de los miembros de la tripulación. Otros 15 se quedaron en un refugio de madera que construyeron no muy lejos del barco. Su plan era esperar a que pasara el invierno y volver a bordo. A finales de noviembre, una fuerte ventisca azotaba la zona. Cuando terminó, el Viking parecía haber desaparecido con la tormenta. El capitán consideró que debía haberse roto y hundido, pero unos días después, un cazador les informó que había visto el barco a unos 70 kilómetros de su campamento. La tripulación consiguió encontrarlo y se llevó la carga más valiosa de su bodega. Temían que el Viking no sobreviviera a aquel duro invierno, pero al final lo consiguió. Una vez desaparecido el hielo, se alejó flotando y terminó a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Mucha gente dijo haber visto el barco fantasma en alta mar. Algunos incluso intentaron abordarlo para salvarlo, pero el tiempo no lo permitió. La última vez que alguien vio el SS Viking fue en 1969, 38 años después de que su tripulación lo abandonara. Todavía podría estar a la deriva en algún lugar del océano. La historia del MV Joyita ocurrió en el Pacífico Sur. Originalmente era un yate de lujo de madera. Tras prestar servicio durante 20 años a varios propietarios, se convirtió en un buque mercante. En 1955 emprendió un viaje comercial que debía durar unos 2 días. Cuando no llegó a su destino a tiempo, nadie se preocupó al principio, ya que en aguas abiertas puede haber contratiempos. Pero un día más tarde, sin señales de socorro del Joyita, era evidente que algo grave le ocurría. Había 25 personas a bordo y sus familias querían encontrarlas. Un equipo de búsqueda y rescate trabajó duro durante 6 días, buscando el barco o al menos sus restos en un área de casi 260,000 kilómetros cuadrados. Es decir, 1,5 veces más grande que Florida. Lamentablemente la misión tuvo que regresar sin ningún resultado. Parecía que el Joyita había desaparecido sin dejar rastros. Un mes más tarde, otro buque mercante avistó al Joyita a la deriva en el océano, a kilómetros y kilómetros de su ruta original, y ninguno de los tripulantes o pasajeros estaban a bordo. La carga también había desaparecido. Los botes salvavidas tampoco estaban, así que la gente debió escapar del barco con la esperanza de salvarse. Resultó que la tripulación había estado intentando conseguir ayuda mientras sintonizaban la radio en el canal internacional de socorro, pero un cable dañado no les permitió enviar la señal a más de 3 kilómetros. Aparentemente, cuando abandonaban el barco, la tripulación se llevó el diario de viaje y aún no sabemos qué le pasó exactamente al Joyita. Los familiares de quienes iban a bordo siguen buscando respuestas. Un profesor afirma que debió ser una tubería corroída la que goteó e inundó el barco, pero lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, hay una zona apodada el Mar del Diablo.
Se cree que es uno de los 12 vórtices viles que rodean la Tierra. Algunas personas afirman que en los vórtices viles ocurren cosas extrañas porque la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte allí que en cualquier otro lugar. El barco más famoso que desapareció en la zona fue un patrullero pesquero, el Kaio Maru número 5. En 1952, el buque se dirigió allí para investigar las naves que habían desaparecido anteriormente y se desvaneció junto con 31 tripulantes. Los científicos no creen que se trate de una desaparición misteriosa. Culpan a la erupción de un volcán submarino de lo ocurrido. Una espesa niebla se levanta sobre el océano mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Es difícil ver más allá de unos metros, pero eso es suficiente para notar una forma descomunal y esquelética a la distancia. A medida que el barco se acerca a ella, tu corazón late más rápido y entonces distingues los detalles de otro navío, abandonado por lo que parece. Los barcos fantasma existen y sus misterios no siempre se resuelven. Por ejemplo, el MV Joyita era un barco de madera construido en 1931 como yate de lujo. Sirvió a varias personas durante más de 20 años, antes de que lo comprara un marinero samoano y se convirtiera en un barco mercante. Pero en 1955 el servicio del Joyita llegó a un final abrupto y misterioso. El 3 de octubre zarpó para otro viaje comercial que no debería haber durado más de 48 horas. Los retrasos ocurren en el mar, así que cuando el Joyita no llegó el 5 de octubre, como estaba previsto, no hubo mucha preocupación todavía. Pero entonces tampoco llegó al día siguiente. No hubo ninguna señal de socorro, ni ningún otro signo de la presencia del Joyita en ningún lugar entre sus puntos de partida y de llegada. Se envió un grupo de búsqueda y rescate para encontrar el barco, y durante 6 días estuvieron explorando la zona de casi 259,000 kilómetros cuadrados. El 12 de octubre la misión regresó a la base con las manos vacías. Joyita desapareció sin dejar rastro. Solo un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, se percató de que el barco desaparecido estaba lejos de su ruta, a la deriva en mar abierto, y escorándose fuertemente. Los marineros abordaron el navío y descubrieron que toda la tripulación y los pasajeros, 25 personas en total, habían desaparecido junto con toda la carga que llevaba el barco. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, lo que significa que la tripulación intentó pedir ayuda, pero no pudo comunicarse con nadie porque el cable de radio se había dañado, limitando el alcance a 3,2 kilómetros. También faltaban los botes salvavidas, lo que indicaba que las personas a bordo debían haber abandonado el barco. Por desgracia, parece que se llevaron el diario de navegación, lo que dejó al equipo de rescate sin saber qué había pasado. Incluso hoy, el misterio del MV Joyita no se ha resuelto. Nadie sabe a dónde fueron la tripulación y los pasajeros, ni qué provocó que se fueran. El SV Carol A. Deering no era un barco fantasma en el sentido habitual de la palabra. No se le vio en alta mar. En cambio, fue encontrado en la costa, pero las circunstancias de su encallamiento son un rompecabezas rodeado de misterio. El Carol A. Deering se construyó en 1919 en Maine y era un buque de gran tamaño hecho para viajes comerciales. Por desgracia, a pesar de su elevado costo de construcción, solo había prestado servicio durante un año antes de su último viaje. 19 de julio de 1920. El barco viajaba de Puerto Rico a Río de Janeiro vía Newport News para entregar un cargamento de carbón. Estaba casi a mitad de camino hacia su destino final cuando el capitán cayó gravemente enfermo. La tripulación regresó para dejarlos a él y a su hijo y para sustituirlo. El viaje transcurrió sin incidentes, pero cuando llegó a Barbados en diciembre para reabastecerse, hubo extraños ánimos entre la tripulación. El primer oficial no parecía estar contento con el nuevo capitán. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, cuando probablemente debería haberlo hecho. El último avistamiento del Carol A. Deering en el mar fue el 28 de enero de 1921, cuando un buque faro lo divisó frente a la costa de Carolina del Norte. Hubo cierto revuelo en el alcázar del barco, donde normalmente no se permitía a la tripulación. Luego otro buque lo avistó, pero ya no había nadie en las cubiertas. El 31 de enero, el buque mercante fue encontrado encallado en los Diamond Shoals, un lugar famoso por los numerosos naufragios que se han producido ahí durante siglos. Cuando el grupo de búsqueda y rescate abordó el barco, lo encontró abandonado con el diario de navegación y los objetos personales de la tripulación desaparecidos junto con los 2 botes salvavidas.
Todavía no hay respuesta a lo que ocurrió a bordo del Carroll A. Deering aquel mes de enero, aunque la versión más popular fue la de un motín. Sin embargo, tal vez nunca descubramos la verdad. El SS Baichimo es quizá uno de los botes fantasma más notables de la historia. Este gran barco de vapor de carga se construyó en 1914 en Suecia y siguió su camino diligentemente durante más de 16 años, intercambiando provisiones por pieles con las tribus nativas de Alaska y Canadá. Pero entonces, el 1 de octubre de 1931, el Baichimo quedó atrapado en el hielo. Al principio parecía que la tripulación podría esperar y continuar su ruta, porque el barco se liberó en un par de días. Pero en menos de una semana volvió a quedar atrapado, esta vez definitivamente. En una semana más se envió un grupo de rescate para recoger a 22 de los tripulantes, mientras que otros 15 se quedaron atrás para esperar durante el invierno si era necesario y recuperar el barco. Pero un mes más tarde, después de que una fuerte ventisca azotara su campamento, los marineros salieron de sus refugios y descubrieron que el barco había desaparecido. Por suerte, unos días más tarde, un cazador nativo les dijo que el Baichimo no se había perdido todavía. Lo había visto a unos 72 kilómetros de donde estaban posicionados. Consiguieron localizarlo, pero decidieron que no sobreviviría al invierno. Así que tomaron la carga más valiosa de su bodega y lo abandonaron. Aunque se equivocaron, el SS Baichimo sobrevivió a ese invierno y a muchos otros que le siguieron. Cuando el hielo se rompió, se alejó por sí solo, a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Hubo numerosos avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mar abierto y otras atrapado de nuevo en el hielo. La gente intentó abordarlo y salvarlo, pero las condiciones meteorológicas o la falta de equipo siempre se lo impidieron. El SS Baichimo fue visto por última vez por los nativos de Alaska en 1969, 38 años después de su abandono. Se desconoce qué fue de él posteriormente. La historia del SS Orang Medan es una de las más desconcertantes y angustiosas historias de barcos fantasmas del siglo XX. Ni siquiera se sabe con certeza si existió. No estaba registrado en Lloyd's Shipping, el registro internacional de buques, lo que lo convierte en un cuento chino o en un buque que evitó ser registrado oficialmente por razones turbias. En cualquier caso, los relatos sobre lo que le ocurrió varían. Según la mayoría de los informes, este transportaba una carga desconocida en aguas indonesias cuando recibió una llamada de socorro de otro barco en las proximidades. El oficial de guardia escuchó un mensaje de SOS, pero su contenido es diferente según los relatos. El mensaje no se repitió y la tripulación del Medan no respondió a ningún intento de contactar con él. El barco que recibió la llamada de socorro se apresuró a rescatarlo, pero no llegó al buque hasta el día siguiente, cuando ya estaba a la deriva y ligeramente escorado. Cuando los socorristas subieron al barco, comprobaron que ninguno de los tripulantes había sobrevivido. Sin embargo, faltaba un bote salvavidas, lo que implicaba que había al menos un miembro de la tripulación que había logrado escapar. Lo que ocurrió con el resto de las personas a bordo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay datos concretos sobre esta historia, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si el SS Orang Medan fue un barco real y no una cosa de ficción. SB Sabrina era una barcaza de 3 mástiles construida en 1873 para viajes comerciales fluviales en Sudamérica. Sirvió durante más de 4 décadas, demostrando ser un barco fuerte y fiable. Más tarde fue trasladado a Europa, donde siguió cumpliendo bien su cometido. Pero entonces, en octubre de 1917, el Sabrina zarpó a un viaje regular, solo para ser encontrado en tierra varios días después. Misteriosamente, aunque estaba perfectamente intacto, toda la tripulación de 5 personas y el capitán habían desaparecido. No hay pruebas directas ni datos concretos sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La teoría más convincente es que la tripulación fue arrastrada de la cubierta a causa de una explosión submarina, y luego el barco siguió adelante sin ella. Pero la verdad, como siempre, sigue siendo desconocida. Estamos en 2018. Te levantas temprano para ir de pesca. Llegas al mismo lugar de ayer. Lanzas el anzuelo al mar y esperas. El flotador se mueve. Has pescado algo, pero... ¡Oye! Hola. ¿Por qué no estás haciendo nada? En este momento no te importa el pez. Estás mirando algo a lo lejos. Abres la boca, lleno de sorpresa, al ver un enorme barco encallado en un banco de arena. No estaba allí ayer, así que llegó durante la noche. Bueno, probablemente se vaya tarde o temprano. Sigues pescando unas horas más. Durante este tiempo observas el barco
y no notas ningún movimiento en él. ¿Estará vacío? Algunas embarcaciones y los guardacostas navegan desde la orilla hasta el barco. Tú también decides indagar. Subes a tu viejo bote y te diriges hacia el barco. La niebla sobre el agua hace que tenga un aspecto espeluznante. Es enorme, está oxidado y vacío. ¿Dónde está la tripulación? ¿Y cómo llegó ahí? Los guardacostas suben a bordo. Registran la bodega, los camarotes y la cubierta superior. Encuentran pertenencias de alguna persona, restos de comida, cuadernos y ropa. Todo indica que la tripulación ha desaparecido por alguna extraña razón. Los pescadores, que fueron los primeros en descubrir el buque, no vieron desembarcar a nadie. No se enviaron señales de radio al puerto y nadie informó sobre el barco. Apareció de la nada. La única forma de obtener algo de información es mirar el número y el nombre. Se trata del Sam Ratulangi PB 1600. Los guardacostas comprueban la información, estudian los datos de todos los barcos del país y no puede ser. Una empresa construyó el barco en 2001 en Indonesia. Lo utilizaban para transportar cargas pesadas por los mares de Asia. Había estado operando durante 8 años. Entregaba productos industriales a diferentes puntos de la región, hasta que algo salió mal. En 2009, el Sam Ratulangi navegaba cerca de la costa de Taiwán, y eso es todo. No hubo más registros al respecto ni informes en ningún puerto. Todos pensaron que se había hundido, así que nadie intentó buscarlo. Pero 9 años más tarde, aparece aquí, grande y oxidado, frente a la costa de Birmania, sin tripulación ni combustible. Nace una investigación. Los servicios municipales intentan averiguar los nombres de todos los marineros que trabajaban en el barco y hallar pistas que ayuden a resolver este misterio. Además, esperan que el dueño de la embarcación aparezca pronto. Encuentran 2 cuerdas de remolque a bordo. Eso significa que un barco remolcó al Sam Ratulangi hasta este lugar. Más tarde identifican y encuentran a 13 miembros de la tripulación. Afirman que estaban yendo a la fábrica de Bangladesh para reparar el Sam Ratulangi. Otra embarcación ayudó a remolcar el barco, pero 2 cuerdas se rompieron y se desató una tormenta. Nadie quiso quedarse a bordo con ese clima, así que los miembros de la tripulación lo abandonaron. No se sabe qué ha estado haciendo durante los últimos 9 años y cómo es posible que haya terminado allí, sin gente a bordo. Y aquí hay otra historia de un barco mucho más misteriosa. El 16 de febrero de 2020, los lugareños hallaron un gran barco de carga atascado en una orilla rocosa frente a la costa de un pueblo irlandés. El barco parecía oxidado, con agujeros en el casco y algunas partes podridas. Nadie había visto esa embarcación el día anterior, así que apareció allí por la noche. La última vez que alguien vio el carguero Alta fue unos meses atrás, a miles de kilómetros de la costa de Irlanda. Ese día, el Alta navegaba por las aguas del Océano Atlántico, cuando otro barco, el MS Protector, lo vio a la distancia. Los miembros de la tripulación del MS Protector intentaron ponerse en contacto con el barco, pero no recibieron respuesta. Comprendieron que se trataba de un buque vacío. 5 meses después, apareció cerca de la costa de Irlanda. Hay más preguntas que respuestas en esta historia, pero logramos averiguar algo. En 2015, el Alta apareció y desapareció del radar varias veces. Todos los barcos tienen un sistema de rastreo interno para que sea posible seguir su ruta mediante satélites, pero los tripulantes del Alta solían desactivar este sistema. Tal vez estaban metidos en alguna actividad ilegal. En cualquier caso, en 2017, el barco viajó a menudo entre los puertos de las islas griegas. Más tarde, la señal de rastreo desapareció y apareció recién 10 meses después, frente a la costa del norte de África. Durante este tiempo, el barco cambió de bandera varias veces. En septiembre de 2018, el Alta se encontraba al sureste de las Bermudas, con dirección a Haití. Fue entonces cuando la tripulación comenzó a tener problemas. El motor principal se averió justo en medio del Océano Atlántico. El barco comenzó a ir a la deriva. Pasaron varios días, pero los miembros de la tripulación no lograron repararlo y empezaron a quedarse sin provisiones. La situación empeoró aún más cuando se enteraron de que un huracán se dirigía hacia ellos. Por fortuna consiguieron ponerse en contacto con los guardacostas estadounidenses. El 2 de octubre, un helicóptero voló hasta el Alta para llevarles algunos suministros. Había comida suficiente para varios días. Luego, un barco de rescate se les acercó. Evacuó a los marineros y los llevó a Puerto Rico antes de que el huracán los alcanzara.
el Alta quedó solo a la deriva en medio del océano. Pasado un tiempo, otro barco se acercó al Alta para remolcarlo a las costas de Guyana. A partir de entonces, todo salió mal. Alguien robó el barco, desactivó el sistema de seguimiento y se alejó con rumbo desconocido. Después de casi un año, el MS Protector encontró el Alta vacío en las aguas del Océano Atlántico. Y 9 meses después, la embarcación sin tripulación llegó a las costas de Irlanda. ¿Cómo se las arregló para atravesar el Atlántico y llegar a la costa de Irlanda? Sigue siendo un misterio. Puede que haya sido cuestión de suerte. Nadie más vio el barco en todo ese tiempo. Cubría grandes distancias y sobrevivía a las tormentas. ¿Quién es el capitán? ¿Qué pasó con los ladrones? ¿A quién le pertenece ahora? Un día, alguien llamó al ayuntamiento y se presentó como el propietario del barco, pero esa persona no aportó ninguna prueba. Encontraron varios barriles de petróleo en el barco y se los llevaron en helicóptero. El Alta se estaba oxidando y la corrosión del metal podía ser dañina para el medio ambiente. El barco no tenía valor comercial, pero deshacerse de él costaría millones de dólares. Había 3 opciones: dejarlo donde estaba, remolcarlo al mar y dejar que se hundiera, o desmontarlo para vender sus partes. Pero la naturaleza tenía sus propios planes. Las tormentas y las fuertes olas partieron el casco en 2. El Alta estuvo a la deriva sin tripulación en las aguas del Océano Atlántico durante aproximadamente 2 años. Pero esto no es nada comparado con un barco que estuvo navegando durante 38 años. El récord pertenece al SS Baichimo. Solía ser un buque mercante de una empresa comercial. En 1931 se abrió paso en el hielo de la costa de Alaska. Su movimiento se ralentizó, una gruesa capa de hielo lo bloqueó y una fuerte tormenta empeoró la situación. La tormenta de nieve era tan intensa que los miembros de la tripulación solo podían ver un velo blanco delante de sus ojos. Seguir navegando era imposible. Tuvieron que esperar a que la tormenta se calmara. Esperaron 1, 2, 3 días. Una semana después, la tormenta era cada vez más fuerte. Por fin, un día se tranquilizó. Los miembros de la tripulación se dividieron en 2 grupos. El primero se dirigió a la ciudad más cercana. El segundo grupo, junto con el capitán, se quedó allí. Acamparon junto al barco y esperaron a que la tormenta, que había vuelto a empeorar, terminara. La visibilidad era nula. Finalmente, un día desapareció. ¡Genial! Y ahora, un momento. ¿Dónde está el barco? El SS Baichimo había desaparecido durante la tormenta. El capitán estaba seguro de que el barco se había hundido, así que partió junto con la tripulación. Una semana después, lo vieron a la deriva, cerca de la zona donde lo habían perdido. El casco estaba tan dañado que navegar en él no era seguro. Repararlo sería inútil y caro, así que el capitán decidió abandonarlo. Estaba seguro de que se hundiría tarde o temprano, pero se mantuvo a flote durante los días siguientes, los meses siguientes y unos cuantos años. A lo largo de los 38 años que siguieron, varias personas dijeron haberlo visto en varios puntos de la costa de Alaska. El último registro del SS Baichimo data de 1969. Los que lo vieron afirmaron que estaba completamente congelado, casi fundido con el hielo. Algunos quisieron emprender una expedición para encontrarlo, pero todos los intentos fracasaron. Es probable que se encuentre en algún lugar del fondo del mar. Recientemente se ha convertido en un lugar popular para muchos turistas que buscan el sitio perfecto para alejarse de todo. Si tienes suerte, tal vez encuentres aquí un maravilloso día soleado, pero lo más probable es que termines teniendo muchos días de niebla. Seamos honestos, también tienen un atractivo especial. Esta encantadora isla con forma de sonrisa se llama Isla Sable. Se encuentra a 305 kilómetros de la parte continental de Nueva Escocia. No fue accesible al público en general hasta 2013, que fue cuando se agregó a la lista de parques nacionales de Canadá. Puedes llegar aquí en avión o barco, pero de todos modos, ¿qué tiene de encantador este lugar? Debe haber algo, ya que el número de turistas crece cada año. En primer lugar, aquí hay una cantidad espectacular de caballos salvajes. Hay entre 200 y 500 caballos deambulando libremente por toda la isla. También hay una gran población de focas grises. Además, es el único lugar de cría de una rara especie de ave llamada gorrión de Ipswich.
Si ya estás considerando viajar aquí, hay algunas cosas que debes saber primero. ¿Recuerdas esa niebla que mencioné antes? Bueno, resulta que este es el lugar con más niebla de las islas marítimas canadienses. Hablo de 127 días de niebla cada año en promedio. Durante esos días, la isla Sable literalmente desaparece bajo una espesa capa de niebla. Tampoco podrás explorar el lugar por tu cuenta. Las normas locales establecen que los visitantes deben viajar en grupo y también deben mantener una distancia de 60 metros de la vida silvestre. Tan encantador como puede ser este lugar, guarda un oscuro secreto escondido debajo de las dunas de arena, y no tiene nada que ver con las hermosas criaturas que viven aquí o con la vegetación única de la isla. Además de ser conocida por sus caballos y focas, la isla Sable es famosa por una abrumadora cantidad de naufragios. A lo largo de los años, alrededor de 350 barcos se han hundido aquí, en estos bancos de arena. Cuando los sobrevivientes describieron sus experiencias, mencionaron las duras condiciones climáticas que había cerca de esta misteriosa isla. La isla también se abrió camino en la literatura cuando se describió en un libro llamado La tormenta perfecta, que fue escrito por Sebastian Junger y publicado en 1997. El libro tuvo tanto éxito que luego fue adaptado para la pantalla grande en 2000, con George Clooney en el papel principal. El primer naufragio registrado cerca de la isla Sable se remonta a 1583. El barco se llamaba HMS Delight y estaba bajo el mando del aventurero y explorador británico Sir Humphrey Gilbert. Solo 17 personas lograron sobrevivir a la catástrofe escapando en un pequeño bote. Los registros mencionan que pasaron 7 días en el mar antes de llegar a las costas de Terranova. En 1884, otro navío llamado de Nicosia también luchó en la espesa niebla. El barco quedó completamente destruido, pero afortunadamente los 18 miembros de la tripulación lograron sobrevivir. El hijo del capitán casi se pierde en el mar cuando el bote salvavidas al que estaba subiendo volcó. De alguna manera logró permanecer debajo del bote, que estaba completamente sumergido. Finalmente logró emerger del agua y fue rescatado por segunda vez. Entre los años 1947 y 1999 hubo una relativa tranquilidad en la isla. Sin embargo, en 1999 un yate llamado The Merrimack encalló cerca de la costa de la isla alrededor de las 2 de la madrugada del 27 de julio. El bote de fibra de vidrio de 12 metros tenía una tripulación de solo 3 personas. Unos trabajadores de exploración de gas natural que por suerte no estaban muy lejos los rescataron. La tripulación logró volar a salvo a Halifax al día siguiente. El dueño del Merrimack trató de recuperar su bote contratando a un pescador local. Desafortunadamente, esta operación no tuvo éxito, ya que solo se salvaron los accesorios del yate. La arena y las olas no tardaron más de 6 semanas en aplastar y romper por completo el casco del Merrimack. Entonces, ¿qué tiene este lugar que es tan peligroso para los barcos? ¿Tiene algo que ver con el clima? ¿O tal vez haya otras fuerzas? La explicación resulta ser un poco más compleja y no fue fácil de encontrar, al menos no en el siglo XVI. En primer lugar, la isla se encuentra en una de las zonas de pesca más ricas del mundo, dado que también está cerca de una de las principales rutas marítimas entre Europa y América del Norte. Cientos de barcos pasan por allí cada año. La probabilidad de naufragio aumenta cuando hay tantos barcos deambulando por la zona. La isla Sable también se encuentra en el camino de la mayoría de las tormentas que avanzan por la costa atlántica de América del Norte. No sorprende que los barcos a menudo se lancen directamente a las costas de esta isla. El clima también tiene mucho que ver. Durante la temporada de verano, el aire cálido de la corriente del Golfo crea una densa niebla al fusionarse con el aire que se enfrió debido a la corriente del Labrador que pasa por allí. La isla Sable está al lado del punto de encuentro de 3 corrientes oceánicas principales: la corriente del Golfo, la corriente del Labrador y la corriente de Bear Isle. Desde la década de 1950, los radares y otras herramientas de navegación modernas también se han utilizado en embarcaciones comerciales. Hasta entonces, el sextante era el principal instrumento utilizado para averiguar la ubicación de un barco. No significa que los sextantes no fueran precisos, pero este instrumento no podría funcionar correctamente sin una vista clara del sol o las estrellas, lo que significa que no era de mucha ayuda con una niebla densa como la que rodea la isla. A menudo durante el mal tiempo, el capitán navegaba confiando en su experiencia e intuición y en función de la velocidad y la dirección del barco.
Es por eso que la mayoría de los sobrevivientes de naufragios cerca de la isla Sable afirmaron que el capitán había calculado mal la posición y el barco se estrelló con la isla por accidente. Esta tierra arenosa y polvorienta es tan hostil para los barcos como para los árboles. Según los informes, hay un solo árbol en toda la isla y se parece más a un arbusto. En realidad es un pino, y dado que los famosos caballos del lugar no lo ven como una fuente de alimento, de alguna manera logró sobrevivir. Los informes dicen que el árbol fue plantado en la década de 1950. Las autoridades locales estaban tratando de hacer crecer un bosque en la isla para hacerla un poco más acogedora. Han plantado decenas de miles de árboles a lo largo de los años, más de 69,000 árboles de hoja perenne, 600 árboles frutales y alrededor de 25 kilogramos de semillas de pino, junto con otras plantas que podrían sobrevivir a las condiciones de la isla. Pero no fueron rival para el clima extremo y el suelo arenoso. De todas esas plantas, solo un pino sigue vivo. Gracias a su resistencia, se ha convertido incluso en un símbolo de la isla Sable. Curiosamente, durante unos 40 años, la isla también tuvo un solo habitante. ¿Te imaginas eso? ¿Una persona viviendo en una isla remota durante tantas décadas? Es la historia de una mujer llamada Zoe Lucas. Ella eligió rodearse de los únicos otros residentes en la isla, los caballos, las focas grises y las numerosas especies de aves. Esta estimada naturalista mencionó en una entrevista que dio en 2017 que estaba acostumbrada a vivir en la isla y que nunca se sintió sola. Para sobrevivir aquí, tuvo que armar un kit esencial. Incluía un cuaderno para tomar notas y un par de binoculares para estudiar la vida salvaje. Puedes dar por hecho que no estaba asustada por el entorno intimidante, ya que finalmente decidió llamar hogar a este lugar. Al principio Zoe quería acampar en un extremo de la isla, cerca de unos edificios abandonados, pero finalmente se instaló en una casa de madera cerca de un montón de dunas. Una institución canadiense llamada Servicio Meteorológico de Canadá armó esta construcción simple en la década de 1940. Force Canada opera el edificio en estos días. El trabajo de Zoe incluyó la recopilación de la mayor cantidad posible de datos sobre la población de caballos. Estos datos podrían ayudar a comprender mejor cómo lograron adaptarse al entorno hostil. También colaboró recogiendo los escombros que han llegado hasta la orilla para medir la contaminación. Entre toda la basura que recogió había un frigorífico y un cajón lleno de pimientos frescos. Algunos otros especialistas finalmente comenzaron a trabajar en turnos rotativos en la isla Sable para ofrecerle a la valiente mujer un poco de compañía de vez en cuando. En 1945, 5 aviones TBF Avenger despegaron para realizar un ejercicio de entrenamiento de rutina alrededor del Triángulo de las Bermudas. En medio del ejercicio, los aviones fueron alcanzados por una intensa lluvia y fuertes vientos, a pesar del pronóstico de tiempo despejado. Los pilotos se desorientaron extremadamente y llamaron por radio a la base para informar que su equipo de navegación había dejado de funcionar. Lo último que escuchó la base fue: "Cuando un avión tenga menos de 37 litros de combustible, bajaremos todos juntos". Y luego, silencio. Los 5 aviones y sus 14 tripulantes nunca más fueron vistos ni se volvió a oír de ellos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón miró su brújula en busca de dirección, pero esta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas. Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas, es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y los marineros nunca ven venir el cambio de clima. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces, las desapariciones no tuvieron explicación y nunca se han encontrado restos.
Otra extraña teoría que intenta resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. En el año 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de los Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer barco confirmado en desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que fue arrastrado por una tormenta, pero como nunca se encontraron restos, no podemos saberlo con seguridad. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avenger, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7:27 p.m. y envió un mensaje de radio de rutina 3 minutos después. Nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. Esta área particular del océano es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En el fondo del océano, los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que queda atrapado bajo el agua. Este gas puede acumularse hasta que ¡boom!, estalla. El gas sube a la superficie y entra en erupción. Si un barco estuviera en el área de uno de estos estallidos, el agua se volvería mucho menos densa y haría que el barco se hundiera rápidamente. Los científicos creen que esta podría ser la causa de las muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Si bien esta teoría tiene mucho sentido, no parece muy probable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no se cree que se hayan producido grandes liberaciones de gas en esta área en los últimos 15.000 años. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París. Es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y, como resultado, problemas de navegación y, naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Dado que el campo magnético se mueve constantemente, también podría estar llevándose el Triángulo de las Bermudas. Ahora que la gente sabe dónde está el triángulo, es fácil evitarlo. Supuestamente se mueve hacia el este junto con los polos magnéticos. Pero los científicos aún no pueden responder dónde estará exactamente en un par de años. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Hay otro triángulo en el lago Michigan, al igual que el que está cerca de las Bermudas. El Triángulo de Michigan obtuvo su mala reputación por algunas desapariciones. La primera registrada data de 1679. Un barco grande, uno de los más grandes de la época, partió en una expedición, pero una vez que entró en el Triángulo Siniestro, nunca regresó. Mucho después, un avión desapareció en este triángulo. Los cielos suelen estar muy despejados ahí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en el área. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo, y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Mientras tanto, un área misteriosa en el Océano Pacífico tiene otro triángulo siniestro. Frente a la costa sur de Japón, no muy lejos de Tokio, hay un mar donde muchos barcos conocieron su final. Desaparecieron sin dejar rastro. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. También hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano en el área del Triángulo del Pacífico. Te estás desviando de tu rumbo original, navegando en la dirección equivocada.
El mar Caribe, salpicado de pequeñas islas, está cerca del triángulo. El lecho marino aquí no es profundo, así que ahora el barco está atascado en un bajío y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa usando GPS y otra navegación moderna. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace tiempo que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar lejos de aquí. Hoy en día no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí, a lo largo del Océano Atlántico hay lugares donde desaparecieron muchos más. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está entre los primeros 10 de tales lugares. Una de las principales razones por las que muchos barcos se pierden aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hay en un lugar, más naufragios habrá. Es cuestión de simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una grieta espaciotemporal en esta región. Barcos y aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón, no hay una sola prueba de este mito. No hay motivo para pensar que la grieta esté escondida en algún lugar de ahí. La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban barcos junto con la tripulación para que nadie encuentre sus restos. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica. El Kraken vive en algún lugar del triángulo. Es un calamar enorme que hunde barcos y también es una leyenda que se cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de medio vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido una embarcación de gran tamaño y nunca se han visto en la zona del Triángulo de las Bermudas. En el pasado, la gente no sabía de la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, las describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son una de las criaturas más escurridizas de la Tierra, y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades oscuras y es probable que teman el sonido de cualquier barco, así que eso debería eliminar al calamar como sospechoso. Corría el año 1854 y el SS Arctic, el transatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada?, pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible, pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line. Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835, la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus 5 barcos superaban a la flota de Cunard, de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención.
Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía daban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y 2 motores de vapor de palanca lateral, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de 4 años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño que parecía menor en el Arctic era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa, todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. 2 días después, solo 3 botes llegaron a la orilla. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante 2 días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia 2 semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los 2 hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con 2 máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de 2 mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas lecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió. Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Cunard y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de $1 millón, solo había hecho un viaje. E incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo $50,000. Quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme.
Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años. Y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América. Dicen que nada se pierde realmente. Y es cierto, descubramos algunos barcos congelados en el tiempo. El primero es más que fascinante. Se trata del naufragio de Anticitera. Es un barco comercial griego del siglo I a.C. Se encuentra en el lado este de la isla griega de Anticitera, en el punto de unión de los mares Egeo y Mediterráneo. Unos 2000 años después, en 1900, un grupo de buceadores griegos descubrió el naufragio. Se dirigían a Túnez, pero se vieron obligados a refugiarse de una tormenta en una isla cercana. Como no podían ir a ningún sitio, decidieron buscar esponjas hasta que el tiempo se calmara. Uno de los buzos halló el naufragio a una profundidad de unos 40 metros. Imagina que alguien va a buscar esponjas, pero que regresa a la superficie con tesoros arqueológicos. El capitán del barco habló con los funcionarios griegos y ellos enviaron 2 barcos a los restos. La operación de salvamento fue un éxito, y los descubrimientos se encuentran ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los hallazgos se encuentran 3 caballos de mármol de tamaño natural, joyas, monedas y cientos de obras de arte, incluida una estatua colosal de Hércules de 2 metros de altura. Entre estos tesoros, el efebo de Anticitera, una estatua de bronce de un hombre joven, fue el que más llamó la atención, ya que no responde a ningún modelo iconográfico conocido, y no se conocen copias de su tipo. Sostenía un objeto esférico en la mano. Los estudiosos tienen diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona, pero aún no hay consenso. Más de 70 años después, Jacques-Yves Cousteau y su equipo fueron a la zona y recuperaron cientos de artefactos más, así como los restos de 4 personas. También descubrieron un complejo conjunto de engranajes entrelazados, capaces de predecir el movimiento del Sol, la Luna y varios planetas. El mecanismo también puede indicar la hora de los eclipses solares y lunares con años de antelación. Piensa en este mecanismo de Anticitera como un primitivo calendario informático, ya sabes, para planificar eventos importantes como actividades agrícolas, rituales religiosos y los Juegos Olímpicos. Estos artefactos encontrados en los restos de Anticitera son algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología moderna. El propio mecanismo de Anticitera ha cambiado nuestra percepción de los límites de la tecnología antigua. Tiene un diseño sofisticado y fue fabricado hace más de 1000 años. Incluso después de todos estos sorprendentes descubrimientos, los expertos creen que el lugar del naufragio permanece inexplorado en buena medida. Esto se debe principalmente a su ubicación y al paisaje del fondo marino sobre el que descansa el barco. El pecio es demasiado profundo para los buceadores, pero también demasiado poco profundo para usar algo como un sumergible. Un estudio realizado en el fondo marino en 2012 mostró evidencias de un segundo pecio a unos 250 metros al sur. Está claro que esta zona tiene mucho que ofrecer a la humanidad. ¿Qué habría pasado si esos recolectores de esponjas no hubieran viajado allí? Los científicos encontraron un barco naufragado en la Antártida, en el fondo del mar de Weddell, 107 años después de su hundimiento. El nombre del barco era Endurance, y era el barco perdido del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Los científicos que pusieron sus ojos en él décadas después dicen que se encuentra entre los mayores naufragios no recuperados de la historia, así que filmaron todo el descubrimiento. El video revela los restos del Endurance y demuestra que sigue en un estado extraordinario. Lleva más de un siglo sumergido a 3 kilómetros de profundidad, pero es como si se hubiera hundido hace muy poco. La historia es la siguiente. El barco fue aplastado por el hielo y se hundió en 1915. Shackleton y sus compañeros tuvieron que escapar en pequeños botes salvavidas. A partir de entonces, todo era cuestión de supervivencia. Shackleton logró poner a su tripulación a salvo, pero el barco se hundió. Sí, es una historia impresionante, aunque ¿por qué los científicos aprecian tanto este barco? En primer lugar, la expedición imperial transantártica de Shackleton navegó para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Sí, la tripulación quedó atrapada en el hielo, pero la intención era importante. En segundo lugar, se trata del propio desafío de hallar el naufragio. El mar de Weddell está casi siempre cubierto por un grueso hielo marino, el mismo que hizo que el Endurance se hundiera. Acercarse al lugar del presunto hundimiento es súper difícil y ni hablar de llevar a cabo la investigación. Los expertos del equipo de exposiciones modernas previeron el momento con la menor extensión del hielo marino antártico utilizando imágenes satelitales. Se dieron cuenta de que el clima estaba a su favor para iniciar una expedición.
El Dr. John Shears dijo que han completado con éxito la búsqueda de naufragios más difícil del mundo luchando contra un hielo marino en constante cambio, ventiscas y temperaturas que descienden a menos 18 grados Celsius. Si estas condiciones son las favorables, no puedo imaginar las peores condiciones en la Antártida. Por último, mira esto, es madera. Está en muy buen estado y es posible leer el nombre del barco. Aún es visible. El arqueólogo marino Mensum Bond dice que este es el mejor naufragio de madera que ha descubierto. Tiene una carrera de 50 años, así que le creo. ¿Cómo es que la madera no está podrida? La doctora Michelle Taylor, bióloga de las profundidades polares, asegura que la madera se ha deteriorado poco porque los animales que comen madera no se encuentran en esta región libre de bosques de la Antártida. Los trabajadores de una mina de carbón en el este de Serbia descubrieron 3 naufragios que llevaban allí al menos 1300 años. El mayor de los naufragios es una antigua flota romana. Tiene unos 15 metros de largo y un fondo plano. Se calcula que el barco podía llevar una tripulación de 30 a 35 personas. Y observando el casco se pueden ver las marcas de las reparaciones. Vaya, tuvo una larga carrera. Nos ofrece un panorama de la vida hace más de 1000 años. Las 2 embarcaciones más pequeñas, por otro lado, coinciden con las descripciones de barcos utilizados por grupos eslavos para atacar la frontera romana. Han sido descubiertas debajo del lodo y la arcilla en el lecho de un antiguo río. Al parecer, en aquellos tiempos había una base romana en un lugar llamado Viminacium. Curiosamente, Viminacium era una capital de provincia con unos 40.000 habitantes en el siglo IV después de Cristo. A modo de comparación, era aún más grande que Pompeya. La mina de carbón de Kostolac es un centro de joyas ocultas. Los arqueólogos ya habían encontrado aquí pruebas de actividad humana y animal. Por ejemplo, en 2012 los expertos hallaron huesos de al menos 5 mamuts lanudos que se extinguieron hace unos 10.000 años. Unos arqueólogos han encontrado un barco 150 años después de su desaparición en las aguas del Ártico canadiense. Este buque mercante se llama HMS Investigator. Fue adquirido en 1848 para buscar el barco del explorador Sir John Franklin, que se perdió en la expedición del Paso del Noroeste. Así, el HMS Investigator partió de Gran Bretaña en 1850 para esta operación de rescate, dirigida por Robert McClure. El capitán se dio cuenta de que se encontraba en la etapa final del Paso del Noroeste, la ruta marítima a través de América del Norte. Sin embargo, antes de que pudiera adentrarse en el mar de Beaufort, el barco de 122 toneladas se atascó en el grueso hielo. La tripulación pasó el invierno en el estrecho del Príncipe de Gales. En el verano siguiente, McClure intentó, una vez más, navegar hasta el final del paso, pero el hielo volvió a bloquearle el camino. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco por segunda vez. McClure los llevó a la Bahía de la Misericordia y allí permanecieron hasta 1853, cuando la tripulación del HMS Resolute los rescató. Imagínalo, una tripulación de 60 personas tuvo que pasar 3 inviernos en el Ártico sin saber si sobrevivirían. Más tarde, el barco fue hallado en posición vertical a una profundidad de unos 11 metros. Estaba en muy buen estado. El agua del Ártico impidió que la cubierta exterior se deteriorara rápidamente. El contorno del barco y su madera pueden apreciarse sin problemas. Además, los arqueólogos han descubierto artefactos en tierra abandonados por los marineros. Habían descargado todo antes de abandonar el Investigator. También han descubierto 3 tumbas de marineros y un naufragio de la Marina Británica en la zona. Me pregunto qué más podrían encontrar allí.